Hoy les venimos a contar una pequeña parte El mundo de los silobices. Espero la disfruten. Ahora hablaremos de una especie en específico. En este caso serán los Psilocibe cubensis. Los Psilocibe cubensis fue descrito en 1948 por Early, Singer en Sindovaya. Los Psilocibe cubensis es el nombre científico de una especie de hongos psilocibios llamados así debido a sus propiedades entógenas, resultado de las diferentes sustancias químicas que poseen, principalmente la psilocina y la psilocibina. alrededor del mundo tiene un nombre diferente. En el vocabulario popular de España se le conoce como gotzi o monguís, en México como hongos de San Isidro, en Guatemala como chongos o simplemente San Isidros, en Honduras como santiamenes, en los Estados Unidos como golden tops y purple rings, en Argentina, Paraguay y Uruguay como cucumelos y en Brasil se les llama cogúmelos. Etimológicamente, el vocablo tiene su origen en el latín, que significa pequeño caldero. El Psilocibe cubensis es un hongo estercólero, coprófago y griego, y sus esporas germinan en el estiércol de rumiantes vacunos y no vacunos, en lugares soleados y principalmente durante la época de lluvias, en octubre en Europa y de mayo a octubre en Centroamérica durante la época lluviosa. La combinación de la fermentación y la descomposición del estiércol con las lluvias y las temperaturas elevadas hacen que las esporas germinen y crezca el micelio que luego produce las setas. Ahora hablaremos sobre el cultivo. El cultivo de Psilocybe cubensis se hizo popular en la última mitad del siglo XX con el descubrimiento de métodos sencillos para el cultivo. El más conocido es el llamado PFTEC, en el que se mezcla harina de arroz integral y vermiculita en tarros sellados, y después de una minuciosa esterilización se introducen las esporas. En aproximadamente 6 semanas las setas completan su ciclo de vida, desde espora hasta setas. En Europa se venden panes de arroz y esporas para el cultivo casero. Esta práctica se ha extendido a diversos lugares del mundo, siendo muy popular hoy en día en países como Brasil, Colombia y México, en donde se pueden conseguir los mismos insumos para el cultivo de hongos de psilocibina en tiendas especializadas, además de los ya mencionados kits de cosecha fácil. Vamos a hablar de la psilocibina. Esta sustancia incorporada al organismo modifica la afectividad, la relación con el entorno y el comportamiento de cada persona, pero también depende de la dosis suministrada. Dependiendo de esto, se pueden producir fenómenos psicosensoriales intermitentes que proporcionan un estado de conciencia onírico, visionario y un incremento de la percepción. Los efectos primarios de la ingesta por vía oral de 1 gramo de estos hongos dura en promedio de 4 a 6 horas. Algunos de los efectos producidos pueden ir desde cierta hilaridad, desinhibición o locuación, pasando por las alucinaciones visuales y auditivas hasta profundas y nuevas perspectivas de la realidad, el tiempo y el espacio. Los efectos que se pueden ver a nivel físico pasan por un aumento de la temperatura corporal, alteraciones gastrointestinales, especialmente náuseas y vómito, trastornos, percepciones y pérdida del equilibrio. Ahora vamos a hablar de su dosis. La dosis exacta para percibir los efectos enteógenos que le hacen famoso depende de varios factores, como el metabolismo de la persona, su estado de ayuno, su estado de ánimo, su contexto y por supuesto la concentración de psilocibina del hongo. Una dosis pequeña puede provocar, transcurrido unos 30 minutos desde la ingesta, una sensación de relajación física generalmente asociadas con estados de tranquilidad transitoria, fatiga y cambios en la percepción del entorno. Al cabo de 1 hora, la mayoría de las personas que ingieren el hongo afirman tener una claridad interior que les permite ver la naturaleza con mayor nitidez, auras en flores y personas, árboles con un verde más vivo en el cielo y puestas de sol como nunca lo verían en un estado de conciencia ordinaria. Si la dosis es grande, los efectos suelen ser mucho más marcados, desde una hilaridad, cambios en la noción del tiempo, dificultad en el control muscular y o interpretación anormal de la información de los sentidos, pero si la dosis es intermedia, se pueden producir una combinación de estos efectos. Este tipo de sustancia no conlleva secuelas psicológicas probadas, pero aún así se ha experimentado en su uso terapéutico contra la depresión, el dolor crónico y el estrés con resultados muy positivos en las personas experimentadas.
Como se hace en un hospital común en el este de Londres, en una pieza de hospital donde paso a paso nos transportamos hacia una lancha psicodélica, donde pacientes con severa resistencia a las drogas y depresión han sido traídos a esa habitación, dándoles una fuerte e ilegal alucinógeno psilocibina, el ingrediente activo de los hongos mágicos. Este es uno de los muchos recientes tratamientos que reviven las más controversiales investigaciones, ya que después de recibir una pequeña dosis de LSD están confundidos. Alrededor de 400.000 pacientes alrededor del mundo estaban siendo tratados con psicodélicos desde el alcoholismo hasta la esquizofrenia. Y esto se detuvo cuando los gobiernos comenzaron a prohibir las drogas recreacionales, pero se ha venido retomando la investigación con el tiempo y a explorar el uso médico de los psicodélicos, donde se han reportado que después de una semana del tratamiento, pacientes con depresión han ido disminuyendo los síntomas y después de 3 meses tienen una recaída de nuevo por los tratamientos de depresión resistentes. Esto es muy común. Esta no es una cura mágica, pero es algo positivo porque después de 3 a 6 meses de tratamiento hay una disminución notable en la mayoría de los pacientes con depresión. Los investigadores sugieren que la psilocibina aumenta la conectividad entre partes del cerebro. Ellos también especulan que la depresión en el cerebro se traba en pensamientos negativos repetitivos, donde dicen que si pueden introducir un tipo de flexibilidad a la mente, tal vez puedan ayudar a cambiar de raíz aquello donde los pacientes se están atascando. Y el problema de esto es que solo es una teoría y el estudio por sí mismo no está exento de dificultades. Hasta luego. Espero les haya interesado este tema. Y que les haya parecido muy interesante y nos vemos en un próximo viaje.